graziz ez dauden, ez, bat, ja, joan zaigu, eta Miguel Ángel Zamarzen gelditu da. Baina, bueno, disculpar que sea yo el que tenga que presentar esta historia de la cofradía, porque tanto José María Ustaros como Miguel Ángel Sagaseta, uno por defunción y el otro pues porque está un poco mayor, está en Zamarce, pues no han podido venir. Y yo humildemente tendré que presentar la historia, tanto la que escribe José María Ustaros y luego los datos históricos un poco cronológicos de la cofradía. Entonces, vamos allí. Creo que me dará tiempo suficiente para terminar, Voy a leer primero esta introducción que ha hecho José María, que yo quería sacar, como sea, a los apuntes de la historia de la cofradía, y así los presentaré. Y luego entramos en la segunda parte, un poco la parte cronológica histórica, documentada, que ha presentado Miguel Ángel Sagaseta, don Miguel Ángel Sagaseta. En este lugar, José María empieza diciendo, en este lugar, situado en plena Sierra de Arana, 1237, en un antiguo panel ponía 1237,7. Hay que poner también todo. Y Achueta 1300. Vale. Metros sobre el nivel del mar. Hay que destacar la existencia de este monumento del románico reconocido como monumento histórico artístico desde el año 1931, que fue reconocido como tal. Este es un templo de estilo románico en piedra arenisca, edificado dentro de lo que en sus inicios fue un edificio carolingio edificado en piedra caliza. Eso, si habéis estado en la iglesia, en el monasterio, veréis perfectamente que el interior es piedra arenisca y el exterior y los ábsides son de piedra caliza, piedra de aquí. Muy difícil de labrar de todas formas, pero bueno, la arenisca sí. La leyenda de San Miguel es muy divulgada en toda la región y a lo largo del año se realizan varias peregrinaciones en diferentes pueblos del entorno y durante todo el año se mantiene la vida espiritual. San Miguel va como protector de plagas y sobre todo visitador de enfermos. Yo creo que quizás más tarde veremos la razón del por qué va a Pamplona San Miguel, ese recorrido anual que con tanto cariño le reciben en Pamplona, ¿no? En lo alto de la Sierra de Aralar, a 1237 metros sobre el nivel del mar, como hemos dicho antes, en lugar que desde la prehistoria fue un lugar de culto, a partir del siglo VII, bueno, llega la cristianización del lugar, que arraiga con fuerza y se realiza la primera basílica de un tamaño respetable, de estilo carolingio, realizada en piedra caliza del lugar, como hemos dicho en el párrafo anterior. Sí es cierto, y siempre se solía comentar, y en muchas tertulias, las hipótesis que se barajan con San Miguel sobre el lugar, y me alegra mucho que tanto Chueca como los anteriores participantes han apuntado y vamos, yo creo que se coincide perfectamente como lugar sagrado, lugar que ha tenido una importancia, quizás, ya esto es hipótesis, no hay documento, de que esa calzada 34 de Burdeos a Astorga pasaba por abajo y este lugar como Aralar puede ser, que por eso tiene esa raíz de Ara, de Aralar, y de Araquil, Aracoeli,
aquí hubiera un culto a cualquier dios romano que pudiera ser, no sé, Mercurio, incluso Diana, que también se le da como diosa del camino, o Mercurio, que también era del camino, del comercio, del tránsito, pero también era dios de los ladrones. O sea que no creo que tenga. Pero bueno, ese culto ha tenido. Ahora, ¿y por qué no, después de ver toda la cantidad de dólmenes que hay en la zona, tanto en Ararat como en otro, aquí que hay crónex y dólmenes múltiples, no pudiera ser un altar de culto pagano, no precisamente romano? Bueno, hay que dar una hipótesis. La importancia de este santuario y la devoción que profesaban los reyes de Navarra llega a los oídos de las huestes de Abderramán III en el año 924 y realiza una importante incursión en Navarra y ataca este enclave religioso que lo destruye, incluso lo incendia. Y de hecho, el anterior ha estado hablando, cuando hablaba del románico, de don Manuel, el arquitecto que dirigió las obras, estando yo aquí, porque he sido monaguillo y coincidió en ese tiempo, limpiando el ábside central, el grande, dijo, aquí hubo incendio. Nadie sabíamos. Había rastros de incendio, de que había sido incendiado, ¿no? Bueno, ahí está. Sería de Abderramán o no de Abderramán, pero sí hay unos vestigios de que hubo incendio, ¿no? Pues hay que respetar eso. Retirados los musulmanes al sur del territorio de Navarra, se inicia la reconstrucción del templo y, por lo que se puede comprobar en el propio edificio, manteniendo la estructura externa de los muros del edificio en piedra caliza, todo el interior se construye en piedra arenisca y de estilo románico puro, como hemos dicho. En esta reconstrucción se construye y entra en acción la cofradía con todos sus miembros. La palabra cofradía, dice José Mari, que etimológicamente equivale a reunión o asociación de hermanos. Esta cofradía o hermandades tuvieron su origen en el monaquismo anglosajón allí por el siglo VI-VII, y luego veremos que está documentado por qué la cofradía ayudó al engrandecimiento o a la ampliación, porque está documentado. Pedro de Roda o Pedro de París propuso a todos los cofrades que vinieran a trabajar o que pusieran su dinero. Luego, un poco más tarde, se pidió también con monedas que cada cofrade tenía que echar todos los años un sanchete, que creo que equivalía a un sueldo más o menos, un sanchete de Sancho, tanto el Sabio como Sancho Fuerte. Existía esa moneda de plata que valía un sueldo. El sueldo de entonces no se puede. Cada cofradía, según su importancia, tenía un altar, una capilla o una iglesia en la que cumplían sus deberes religiosos, y también un lugar donde tenían sus reuniones bajo guía de un padre espiritual. Los orígenes del templo de San Miguel de Ararat se hunden en la noche de los tiempos, ya que hay indicios de que fue un lugar de culto pagano anterior al cristianismo. La leyenda de don Teodosio de Boni se corresponde con la cristianización del lugar, que pudo empezar entre los años VI-VII. No lo sé. Eso ya, quizás, conociendo los fines para los que se propuso el obispo de Iruña, don Pedro de Roda,
no tiene lugar a dudas que el también obispo de Pamplona, don Pedro de París, donara el edificio de la cofradía en el año 1191 por la importancia y la aportación que nuestra cofradía estaba haciendo al santuario tal y como lo conocemos ahora. Este es el lugar, por lo menos hay, aunque hay que pudiera haber otro edificio de la cofradía, pero este que estamos es el lugar que apunta aquí como donación que hizo Pedro París a la cofradía. Y ahora vamos a entrar más o menos en lo que el texto Miguel Ángel Sagaseta dice en el texto. Allá, no, llama la atención que el ábside central del templo es de forma octogonal hacia el exterior y es redonda en el interior, pero a su nivel, la base donde asienta este ábside no coincide con el muro actual, tanto en el exterior como en el interior. Eso quizás el anterior nos podía haber explicado perfectamente. A juzgar por los documentos que se conocen y que se detallan en este informe, esta cofradía de San Miguel in Excelsis fue la base fundamental en la reconstrucción de este templo, tal y lo conocemos ahora, y su mantenimiento durante varios siglos. Actualmente la cofradía participa en las gestiones para recabar y ayudar para el mantenimiento físico del lugar y de sus ingresos netos anuales. Aporta un 35% la cofradía del importe del incremento de sus reservas y en la medida de sus posibilidades colabora en el mantenimiento espiritual y de las tradiciones de este lugar de culto. Además, en los momentos de una inversión de mejoras del santuario también participa previo acuerdo con el capellán ministro, poniendo como ejemplo la construcción de las rampas de acceso para las personas con discapacidad, cuyo proyecto aportó un 70% de su costo. O sea que ya es importante. En la rehabilitación de la casa de Jerry, aquí donde estamos, además de la aportación bastante importante en metálico, aportó el mobiliario, armarios, estantes, las sillas y las mesas para el equipamiento de las plantas 1 y 2 de la casa de Jerry, en este edificio que estamos anexo al santuario. Las inquietudes y los fines de la cofradía siempre han sido el mantenimiento del templo y todo su patrimonio, su promoción y su divulgación, por lo que desde el año 2009 se puso en contacto con otros santuarios de la red europea de los sitios y caminos de San Miguel, empezando por el contacto en el monte San Michel de la Baja Normandía. Ya ha explicado don Miquel, ya ha explicado un poco la relación que hubo la cofradía con los distintos santuarios europeos. La cofradía es la titular como miembro activo de la red europea y asiste a las asambleas anuales. Para el 2025 la cofradía de San Miguel de Aralar, y ya se ha celebrado, es la organizadora de una asamblea general anual de la red en el mes de mayo, que se ha celebrado hace 10 días, 15 días, que se celebrará en este santuario. Cofradía de San Miguel. Ahora empiezan los datos, no sé si serán aburridos o no. 20 minutos. Cofradía instituida probablemente por Pedro de Roda o Anduque, el que fuera obispo de Pamplona entre los años 1083 y 1115. Dice el padre Burgui, capuchino, este ya es del siglo XVIII, tan antigua es esta cofradía de San Miguel de Excelsis que no se descubre origen. Y añade de inmediato
y añade de inmediato, los cofrades intervinieron en la ampliación del templo hacia fines del siglo X y que por entonces dirigía la diócesis el obispo de Pamplona, Pedro de Roda, quien cuando no hubiese instituido esta cofradía la mejoró mucho, sin duda, con su celosa eficacia. Padre Burgui escribe en su libro. Por lo tanto, de todas formas, si la cofradía ayudó, tenía cerca de 40.000 cofrades, trabajó en la ampliación del monasterio o del templo, no cabe duda que estas fechas eran muy tardías, porque ya había espíritu de cofradía, porque 40.000 miembros en Navarra o alrededores no se juntan en un día para otro ni en 50 años. Por lo tanto, tuvo que haber algo hasta que se consiguieron los estatutos que Pedro París puso por primera vez. Pero hasta que se estuviera como cofradía, pues habrían pasado muchos años. Por lo tanto, somos milenarios. El primer documento histórico que nos habla de la cofradía de San Miguel, de sus estatutos y de su acuerdo con el obispo en el que firmó don Pedro de París 1191, el resumen que ofrece don Inocencio de su introducción histórica en un librito pequeño que cada cofrade tiene, que están los estatutos, etc. Hay una introducción muy bonita, muy breve, pero muy bonita y rica. Introducción de la cofradía que actualmente tiene unos 2.000, quizás no lleguen en estos momentos a 2.000 cofrades. Creo que es bastante correcto y aún completo en este punto. Bueno, claro, no estamos todos aquí. La casa episcopal que dona a los cofrades para sus reuniones, etc., en la parte austral del santuario, parece referirse a la hospedería que se quemó en 1942. Este año fue, creo que podemos decir que fue fatídico, porque una de las cosas más importantes que había en aquella hospedería era su archivo y su biblioteca, que estaba recogido todo, y se quemó. Los cofrades desde el nacimiento de todo, no se salvó nada. Bueno, pues son cosas de los incendios, que quema todo. En una descripción que el padre Burgui hace de San Miguel, cita el pavimento entarimado, la sacristía nueva, el largo tránsito cubierto hacia el mediodía, donde hay nichos de antiguas sepulturas. Según entréis en esa galería, en esa galería larga, a la mano izquierda veréis como si fuesen unos nichos o contrafuertes unos fuertes arcos para sostener, pero parece que son nichos de enterramientos que hubo, ¿no? Después de Pedro de París, Pedro Ramírez de Pierola, obispo que en 1229 confirma a la cofradía la gran casa episcopal que está en la parte austral, lo mismo que el obispo Pedro París, que está junto al santuario, para que se sirvan en ella para que sirvan a ella clérigos y seglares. El padre Burgui dice que donó a honor del soberano arcángel la gran casa episcopal que estaba y aún está a la parte austral junto al santuario de Excelsis, con condición de que el obispo fuera siempre cabeza y rector de la misma cofradía. Según padre Burgui, eso está. Hacia 1261 el Papa Urbano IV concedió 100 días de indulgencias a todos los cofrades y bienhechores de San Miguel
según afirma el obispo don Bernardo de Foucault en su edicto. Esto se consideró un singularísimo tesoro. Téngase en cuenta que el Concilio Lateranense IV, en 1215, manda a los obispos no den indulgencia sino un año en el día de la dedicación de una iglesia y no más de 40 días en otras ocasiones. Por lo tanto, esto fue algo inusual que se concediera en 100 días, ¿no? Cuando lo normal eran 40. Bueno, en el año 1200, ya pasamos a 1294, el obispo Miguel Pérez de Legaria encargó a Íñigo López de Lumbier, arcediano de Valdonsella y oficial de Pamplona, y a don Adán de Arteiz, arcediano de Santa Gema, que reformase las constituciones de la cofradía de San Miguel de Excelsis, fundada en 1191, a la que le llaman Santa Cofradía. Los comisionados se trasladaron al santuario de San Miguel de Excelsis y allí, en presencia del chantre, el abad del santuario de San Miguel de Excelsis, y los mayorales y todos los que rijan dicha cofradía, terminaron su labor unos meses más tarde, el 27 de agosto de 1294 terminaron dichos estatutos o reforma de los estatutos. Pasaron muchos meses, ¿eh? Sí. Se estaba bien aquí, la cofradía, y terminaron su labor, eso es, a satisfacción del obispo, quien otorgó su aprobación en Pamplona el 28 del 3 del 95, del 1295. En el mismo lugar habla el padre Burgui de los cofrades de San Miguel, repartidos en 6 comarcas, al frente de los cuales se eligen a 6 claveros. El número sexto está formado por los de Pamplona. Cada clavero tenía una llave. Las 6 llaves del arca de los dineros de las limosnas, llamada la quinta. Una de las tareas de estos 6 claveros es elegir y pagar a los capellanes. Cada uno puede proponer de su comarca a los capellanes que pueda pagar con lo que se recoge en su comarca. En 1330, en el siglo XIV, se decidió, creo que estoy con las gafas, pero bueno, he traído las de leer que están, pero bueno, sí, terminaremos. Se decidió otro derecho a favor de ese mismo chantre, don Juan de Puello Alto. Litigábase entre este abad y los mayorales de la cofradía de San Miguel sobre el derecho a nombrar obrero en ella y de tomar cada año sus cuentas. Los mayorales citados son don Juan Martín de Arruazo, abad de dicha cofradía; Juan López de Eraso, militar; Pedro Ladrón de Guevara, escudero; don Miguel Jiménez, rector de la iglesia de Aldama, ahí cerca de Pamplona, un pueblecito; don Juan, rector de la iglesia de Arroniz; don Juan, rector de la iglesia de Yarrazo; y don Sancho Riezo, presbítero. La sentencia fue dada el 26 del 8 por don Jaime Ochoacain, canónigo y oficial principal del obispado. Este dato es de Mariano Alejita, que fue chantre de aquí, del santuario. Sí. Hay un edicto, hay un edicto de don Bernardo de Foucault,
no sé cómo se pronuncia, obispo de Pamplona, que recuerda el pasado floreciente de San Miguel, con sus 40.000 cofrades, con su abad y 20 presbíteros, residencia de sus familiares, frecuente concurrencia de los peregrinos y devotos, que formaba en aquella cumbre una grande y piadosa población. Por lo tanto, tenemos mucho para descubrir, señor Fran. Hay mucho campo. Toda dedicada en honor del excelso príncipe San Miguel, mientras que ahora se encuentra con que, debido a la gran mortandad de la peste del siglo XIV, se halla en un estado lamentable y movido de su ardiente devoción al excelso arcángel. Se empeñó en establecer el antiguo esplendor. Expidió para esto un edicto el 27 de junio, ahora, de 1368, dirigido a los abades y arcedianos, arciprestes, rectores, vicarios y capellanes, y a todos los fieles de la ciudad y diócesis de Pamplona. Destacaré en la misma algunas expresiones. A fin de que los fieles de Cristo se hagan más animosos para concurrir allá y ofrecer sus limosnas, Urbano, Papa IV, les remite o condona a las impuestas penitencias 100 días a todos los cofrades y bienhechores del mismo lugar, y cada uno de los 7 obispos que consagraron la misma iglesia les remite 40 días, y trae los nombres de los 7 obispos y de los 12 del capítulo anterior y aún más. Yo recuerdo, no sé, bueno, esto quizás sepa más, yo recuerdo que aquí haber visto los anillos de los obispos en una cajita, ya no sé si se trasladaron a algún otro lado, no sé qué. Por lo tanto, esos obispos en la consagración del templo que estuvieron, pues... Están en la catedral del Tesoro. Ah, sí. Ah, mira, no sabía. La arqueta sí que... Ya... Desde tiempos muy remotos acudían los devotos a San Miguel, cofrades y no cofrades. En el siglo XII al XIV se habla de miles. Solía también celebrarse feria de 2 días por San Miguel. Corría pues el dinero y el rey tuvo que tomar cartas en el asunto y organizar el servicio del orden para los días de mayor concurso. Claro. Juan Martínez de Ciordia, señor de Ciordia y de los castillos de Irurita y Echarri, de Charri, Irurita y Urdiain, y del castillo de Ciordia, este señor fue el encargado para mantener el orden y la disciplina en todos esos días de feria, que parece que la gente se alborotaba bastante. Poco después de 1382 será nombrado por el rey Carlos II el merino de las montañas en las partidas de Echarri. Ochoa Martínez de Urtubia. Y luego pues hay una serie de nombres. En el tomo 3 de don José Goñi, supongo que se llama Goñi Laztamiza, se habla del Hospital de San Miguel, en la parroquia de San Nicolás. Y esto sí, en la parte trasera de San Nicolás, la calle San Miguel, creo que es. San Miguel. Sí, ya estoy cerrando, la parroquia San Miguel. Allí estaba el hospital de la cofradía de San Miguel, tenía su hospital. Y es ahí
donde cada año la efigie de San Miguel visitaba, pero a los enfermos que estaban en Pamplona, y de ahí probablemente pues ya se ha ido abriendo a todos los colegios, iglesias, catedral, etcétera, de Pamplona. Y esa es por eso en cada pueblo que visita San Miguel, uno de los servicios que hace es bendecir los campos y visitar a los enfermos. Por lo tanto, luego aquí describe un poco, es un poco largo, pero el tiempo apremia, sobre la casa de Dellarre y la Cunciche. A esta casa le llamábamos la Cunciche, probablemente porque el fuego y en las rogativas que venían los pueblos de alrededor, la Cunza tenía su cocina. También otros pueblos, lo mismo Arbazu, Huarte Araquil, y todos tenían su cocina. De ahí que a este concretamente se le llamaba la Cunciche. Tenían su fuego y cuando venían de rogativas preparaban sus comidas. Y poco más, y poco menos. Lo demás, no, yo creo que con esto, bueno, lo único, saber ahora la cofradía, no ya las viejas cofradías que han estado aquí marchando, pero será en 1969 cuando un grupo de asiduos visitantes del santuario tratamos de hacer resurgir la cofradía, dando nuestros nombres a la misma. Se acordó pagar una cuota de 100 pesetas, en el año 69 eran pesetas, y celebrar una consulta, una asamblea y una comida de hermandad. Eso se cumplía todos los años, una vez al año. Para dar noticia de la cuenta de la cofradía, el capellán escribía una carta de vez en cuando a todos los cofrades. Este año y en los sucesivos la asamblea tiene lugar el primer domingo de junio. Nos reunimos 140 cofrades. Tenemos la asamblea después de la misa mayor. Doy cuenta de la cofradía presentando el balance de los 3 primeros años, que se aprobó por aclamación. Ya lo creo, lo recuerdo porque estaba allí. Recuerdo, todo era por aclamación. En 1979 se dice, a pesar de que tenemos por norma no hacer ninguna propaganda de nuestra cofradía, ya somos 520, en el 79. 1.383 cofrades en 1996, 1.576 en el año 2000 y hoy cerca de 2.000. Bueno, uno de los últimos trabajos que don Inocencio fue la publicación bilingüe del libro de las Constituciones de San Miguel de Excelsis, redactadas teniendo en cuenta el derecho canónico, supongo que será, el CIC, eso es, de 1983. Si bien la cofradía venía funcionando desde 1969, don Inocencio escribe la presentación del librito en el año 2000. Si tenéis los cofrades, ese librito podéis leerlo perfectamente. En el año 2000, así como una breve introducción histórica que fundamentalmente es muy válida. Trae también las normas redactadas por don Mariano Arejita en 1916, con su introducción. Por cierto, Arejita identifica la Cunciche con de Hierreche. Según se ha explicado, la Cunciche, donde estamos nosotros, o sea que ha tenido varios nombres, donde hoy se halla el Museo y de Hierreche, situado al norte del santuario, no muy lejos de este, que ahora está eliminado. Antes le llamábamos Pierresiche. Bueno, y con esto, por lo menos una breve idea de lo que es la cofradía en su milenario cabalgar.